Cuando escuchas la palabra cáncer, seguramente la relacionas con un desenlace fatal. Pero gracias al diagnóstico oportuno, el porcentaje de supervivencia se ha multiplicado en los últimos años. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué tipos de cáncer hay? Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Actualmente el cáncer representa una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Sin embargo, al detectarse oportunamente, se puede curar o controlar. El cáncer es la división y crecimiento incontrolado de células que aparece en forma de tumor maligno en cualquier lugar del cuerpo. Esta neoplasia puede invadir tejidos y órganos vecinos. Esto dependerá del lugar donde se encuentre. Algunos tipos de cáncer son, para las mujeres, el más común es el de mama y generalmente se desarrolla entre los 45 y 65 años de edad. Se presenta cuando hay crecimiento anormal y desordenado de las células del seno. En el caso de los hombres, el más común es el cáncer de próstata, y este se diagnostica generalmente en hombres mayores de 65 años, y se presenta cuando un tumor maligno crece lentamente en la glándula prostática y en sus etapas iniciales es asintomático. La mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas, es decir, empiezan en las células que liberan moco y otros líquidos. Estas células pueden propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, sobre todo a los huesos y ganglios linfáticos. No obstante, el cáncer se puede prevenir al evitar la exposición a factores de riesgo. También se puede curar si se detecta a tiempo y se obtiene un tratamiento adecuado que incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. Hola, ¿cómo están? Soy Fabiola Guarneros, bienvenidos a Punto y Coma. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Hoy el tema, ya lo escucharon, es muy importante. Vamos a aprender un poquito más sobre el cáncer, qué pasa cuando nos dan ese diagnóstico o cuando empezamos a leer y asociar síntomas, porque ahora, no sé, esto del internet ha tenido muchas ventajas, pero también desventajas, porque ya sentimos algo, leemos todo, lo relacionamos y nos da miedo. Hoy, por eso, en este estudio está con nosotros, ya lo saben, siempre un experto en el tema que nos va a ayudar con todas sus preguntas, dudas. Por favor, escríbanme a @FabiGuarneros, @puntoycoma_tv, con todas sus dudas. Hoy es el momento. Y está con nosotros el doctor Guillermo Martos Ramírez, él es oncólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un tema que está muy en la preocupación de las personas. Sabemos más, tenemos más información, nos allegamos de otras fuentes de información para saber, escuchamos todo. Hemos escuchado que el cáncer tiene que ver con un tipo de vida que adoptamos los seres humanos a lo largo, pues, de todos estos descubrimientos y avances científicos. Antes, pues, no sabíamos que los juguetes de lata se pintaban con pinturas que tenían plomo, que muchos de los colores que utilizaban los niños tenían plomo, pero pues eso se fue conociendo durante el transcurso de años y años. También que si esas partes de la contaminación atmosférica, que si en refinerías donde hay fábricas que producen mucho cemento, es decir, los contaminantes del medio ambiente. Por otro lado, escuchamos que no tiene nada que ver con eso, que solo es genético y que si te dio a alguien de tu familia seguramente lo tendrás, y entonces nos mortifica. Y luego nos mortifica de repente saber que si tú has sido una persona a disgusto con la vida, que tienes algunas molestias de enojos, envidias, rechazo, malestares emocionales, pues ¿qué crees? Que te da cáncer. Y entonces ya oímos 3 diferentes versiones de por qué te puede dar cáncer. Doctor, ¿cuáles podrían ser las causas? Creo que es algo multifactorial. Creo que hay que tomar en cuenta justo todo lo que tú mencionas. Si bien el cáncer es una enfermedad genética, la base de todo esto es una alteración dentro del genoma o dentro de la biología molecular de las células que provoca un descontrol. Hay cosas que pueden favorecer este descontrol. Como bien lo dices, antes la exposición a plomo, hidrocarburos, algunos pesticidas,
genera alteraciones en estas células, las pone en riesgo de desarrollar estas mutaciones aleatorias. Y sin duda alguna, la historia familiar te pone siempre un poco en un riesgo arriba de la población de generar también este tipo de tumores, generalmente un tumor similar al que ha presentado alguien en tu familia. Entonces, vamos a ir por partes. Si, por ejemplo, en mi familia, o la de usted que nos ve, no hay antecedentes ni en la familia nuclear, ni en los primos, tíos, nada. Eso no me da porque haya comido comida enlatada, o porque use el microondas, o porque use el teléfono celular, o porque viva cerca de una refinería. No, el no tener un familiar en primera línea o un familiar directo que haya tenido un diagnóstico de cáncer no te excluye de poderlo generar. Te pone dentro del riesgo de la población normal, es decir, no generarás un tumor a lo mejor un poco más agresivo o fuera de los rangos de edad preestablecidos que tenemos para algunos tumores. Pero si tú empiezas a juntar factores de riesgo, como bien vivir cerca de una fábrica de hidrocarburos, trabajar con metales, trabajar con cemento, eso te empieza a poner en riesgo de cierto tipo de tumores a pesar de que no tengas historia familiar. Entonces hay que estar alertas. Ahora sí, me encantaría, doctor, acuérdense, él es oncólogo, es especialista, estudió en la Universidad Panamericana y ahora está en hospitales haciendo sus especialidades. Ya las hizo, ¿verdad, doctor? Ya las hice. Y está compartiéndonos estos conocimientos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ok, creo que los factores de riesgo dependen mucho del tipo de tumor que estamos hablando. Hay demasiadas neoplasias y hay unas que tienen muchos factores de riesgo, pero muy específicos para desarrollarlas. Sin duda alguna, el mayor factor de riesgo para desarrollar hasta 40 neoplasias identificado es el tabaquismo. O sea, la exposición al humo de tabaco, en general a todos las alteraciones, los metales, las cosas que trae agregado el tabaco, te pone en riesgo de desarrollar no solo cáncer de pulmón, que es el que más comúnmente relacionamos, pero cáncer de páncreas, de vejiga, de muchos más órganos. Ese es como de los factores. ¿La parte del estado de ánimo influye o eso es ya después para otro tipo de tratamientos? El estado de ánimo, esta, digamos que creencia de si yo soy una persona que, como tú bien mencionabas, hice muchos corajes en la vida, me los aguanté o tuve muchos infortunios y eso puede generar en una alteración. No hemos encontrado una relación, no puedo decir absolutamente que no exista, pero por lo menos hasta ahora no se ha demostrado de ningún tipo. Pero lo que sí hemos visto y sí está muy estudiado es que los pacientes que son diagnosticados con algún tipo de tumor y presentan un ánimo más depresivo, generalmente tienen una expectativa de vida más corta. Esto puede ser porque abandonan los tratamientos, porque muchas veces renuncian a cualquiera de los tratamientos o tienen un riesgo mayor de adquirir infecciones durante los tratamientos o tener algún tipo de alteración. El estado anímico sí tiene una relación en cuanto al pronóstico y la tolerancia de los tratamientos. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que podemos percibir a simple vista nosotros para acudir a un diagnóstico temprano, que después hablaremos del diagnóstico temprano, pero ¿cuáles serían estos primeros síntomas en los que yo tengo que poner atención? Ese es justo el problema más grande de la oncología. No hay síntomas muy específicos o algo cardinal. Generalmente cuando hay un síntoma ya muy claro, los tumores ya son avanzados, o sea, ya tienen diseminación ganglionar o incluso en otros órganos. Generalmente, y lo más común que relacionamos es una pérdida de peso inintencionada de pacientes que no han cambiado su estado, su vida normal y han empezado a perder generalmente el 10% del peso, que son como 6 kilos aproximadamente, en 3-6 meses. Fatiga o cansancio que no podemos explicar, pérdida de apetito y en general un estado anímico mucho más deprimido o menos energía para realizar las cosas. Son muy inespecíficos, alteraciones gastrointestinales, la verdad es que no hay algo que podamos decir, pero a lo mejor juntando todo esto, sobre todo a lo largo del tiempo, es decir, llevo 6 meses con estas molestias, eso es lo que a lo mejor ya no empieza a cuadrar con enfermedades benignas. Ahora, como ya nos los explica, doctor, son síntomas muy poco perceptibles, porque con esta vida que llevamos tan ajetreada, generalmente estamos agotados todo el tiempo y no necesariamente por una actividad física muy importante, sino incluso por el propio estrés, incluso por las manejadas distancias muy largas, incluso por la carga de trabajo. Entonces somos una sociedad que no se atiende mucho, que no se revisa, que no va constantemente al médico, que no hace toda esta prevención.
¿Cuándo es o qué síntomas avanzados es cuando ya llegan con ustedes? Lo más común que vemos generalmente es cuando se han encontrado alguna tumoración o lo que refieren como bolita, generalmente las mujeres en mama, los hombres en testículo, que es lo más común, o en las regiones axilares, algún ganglio en el cuello. Eso es, sin duda hay que acudir con un oncólogo. O sea, cualquier masa nueva que no estaba, que duele, que a veces crece y que no ha desaparecido, eso requiere inmediatamente empezar un abordaje por parte de un oncólogo para ver, puede ser benigno, pero muchas veces esto ya habla de un tumor que ya está un poco avanzado. Exacto, pues vamos a hacer una pausa, doctor, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, pueden aprovechar para mandarnos sus preguntas, inquietudes, incluso si tienen algunas dudas con algún diagnóstico que les han dado, el doctor es oncólogo, es especialista y nos va a ayudar porque en el siguiente bloque vamos a hablar del diagnóstico, si diagnóstico es destino, si es fatalidad, si podemos remontarlo. No se vaya, quédese con nosotros en Punto y Coma. Pues mire, ya regresamos aquí en Punto y Coma, estamos hablando del cáncer, qué pasa cuando nos dan estos diagnósticos, qué sentimos, conocemos las diferencias, los tipos que hay, es cierto que hay para hombres y para mujeres. Pues esto es nuestra pregunta, ¿sabías que hay diferentes tipos de cáncer según el sexo? Ahí está la pregunta en @puntoycoma_tv. Si no sabes, aquí lo vamos a ir platicando con nuestro doctor Guillermo Martos, oncólogo. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando justamente de estos síntomas, los que son muy tempranos, que son imperceptibles. Vamos a retomar que puede ser una fatiga, que no justifiques por qué estás tan fatigado, bajar de peso unos 6 kilos en una temporada corta, cosas así. Y desgraciadamente, como son este tipo de enfermedades que no son tan visibles o tan sintomáticas, cuando se llega al doctor ya van un poco más avanzadas, obstruyen intestinos, partes fundamentales para tu organismo. Ahora, ¿qué pasa cuando te dan el diagnóstico? Y la importancia de tener un diagnóstico oportuno, pero ¿cuándo es un diagnóstico oportuno? Claro, diagnóstico oportuno creo que es un término muy amplio. Lo importante del diagnóstico oportuno es que nos dé, pues valga la redundancia, la oportunidad de curar la enfermedad. Un diagnóstico oportuno es un tumor localizado solo en el órgano donde se originó, que no se ha diseminado en los ganglios de alrededor y que no se ha salido a ningún otro órgano. Ese tipo de tumores, la mayoría de ellos, pueden ser curables y esos los encontramos por un diagnóstico que se hizo rápido y que rápidamente nos permite darle tratamiento. Ahora, diagnóstico de cáncer significa muerte. No, eso es justo yo creo que uno de los estigmas más grandes de esta especialidad. Se ha visto que cuando a alguien le decimos que tiene cáncer en la consulta, ahí se acabó la consulta. O sea, él dejó de escuchar más allá de la palabra porque tiene un estigma social, un estigma de todas las personas empiezan a verlo como si fuera un muerto andante, ¿no? De, bueno, tiene cáncer. Pero hay que entender en qué estadio o qué estamos hablando de cáncer. Es un cáncer temprano, entonces vamos a tratar de hacer todo por curarlo y la probabilidad de curarse es muy alta. Y aún así, en pacientes que están con enfermedad diseminada, el diagnóstico de cáncer no quiere decir que van a fallecer en 3 días, en 3 meses. Vamos a darle tratamiento para frenar la enfermedad, para que tenga buena calidad de vida y sobre todo con las nuevas terapias que hay ahora, tenemos pacientes con enfermedades diseminadas que van por el 3er, 4º, 5º año y están asintomáticos. Ahora también he oído casos de personas que tuvieron, no sé, algún tumor canceroso, tuvo su tratamiento, pasaron muchos años y después vuelve a aparecer. ¿Eso es correcto o son parte de todos estos mitos o ignorancia que tenemos? No, eso es correcto. Hay algunos tumores que tienen unos periodos, nosotros no nos gusta decir curación. Decimos que cuando el paciente terminó su tratamiento está en periodo libre de enfermedad. Entonces, esto nos da un rango de revisiones y generalmente cuando han pasado más de 5 años de revisiones continuas sin que el paciente haya tenido una recurrencia, podemos decir que prácticamente la probabilidad de que ese tumor regrese es muy, muy baja. Pero sí hay, a pesar de que hayamos curado, hay unos tipos de tumores que regresan o que regresan, a veces no al órgano donde estaban, regresan metastásicos y evidentemente cambian un poco el abordaje. Sí, hay tumores que tienen mucho más riesgo de regresar y hay tumores que prácticamente al tratarlos al inicio, pues no creemos que vuelvan. Doctor, relacionado con nuestra pregunta, ¿hay
tipos diferentes de cáncer por sexo? Sí. Es decir, hombres, mujeres. Bueno, obviamente Claro. el de mama, pero ya también sabemos que también le puede dar al hombre, ¿no? Exactamente. Sí, evidentemente, pues por ejemplo, la próstata, que es un órgano completamente masculino, Claro. es propio nada más de los hombres, pero sí, en realidad los tumores de mama en hombres son muy raros, pero generalmente se acompañan de un peor pronóstico, pero pueden suceder. Y en cambio, los tumores cervicuterinos, por ejemplo, exclusivos de mujeres, que también son uno de los tumores más comunes en México, pero sí hay un cambio, sobre todo en este país, por la epidemiología que tenemos, los tumores de cáncer cervicuterino, por ejemplo, los tumores hepáticos son más comunes en mujeres. Ajá. Y en hombres vemos que los tumores de colon y recto y Ajá. próstata son los más comunes. Algo que se repite y es el tumor más mortal en ambos sexos son los tumores, el cáncer de pulmón. Ese tanto en hombres como mujeres no es el más común es, como dijimos, próstata y mama, pero es el más mortal. Sí, ajá. Ok. Ahora, los otros tipos de cáncer, como el que infecta la médula ósea, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo empieza? Aquí en México tenemos una división, bueno, en el mundo en general, los tumores que llamamos líquidos, que son las leucemias, los mielomas, algunos linfomas. Eso generalmente lo trata el hematólogo. Son alteraciones, la médula ósea, la sangre, son un órgano en sí y pueden generar tumores, solo que el tratamiento es un poco distinto porque requiere muchas veces de otro tipo de fármacos y otro tipo de intervenciones que requieren una especialidad para ellos solos. Ay, qué importante, es la verdad la primera vez que lo escuchaba, esta parte es como líquidos. Y los otros son como tumores bolitas que pueden afectarnos órganos. Exacto, les llamamos tumores sólidos, ¿no? Que tenemos una masa que podemos ver por estudios que es lo que está generando el problema. ¿Y qué es el cáncer, doctor? O sea, es una célula mala que infecta a las demás y que se reproduce. ¿Qué es? El cáncer es una alteración, digamos que evolutiva. Es una célula, digamos que una supercélula, que se descontrola en su forma de crecimiento, es decir, no se inhibe por el cuerpo. Todos tenemos células reproduciéndose en casi todos los tejidos. Una de estas células genera una mutación que hace que escape del control, que empiece a reproducirse sin control y empieza a, digamos, no infectar, pero a contagiar su genoma, a pasar su genoma a las células alrededor de ella. Sí, sí, doctor. Y pues sí, es importante estar con estas, ¿no? Diferencias y ver y identificarlas. Nada más déjeme comentarle, si usted lo sintió, es de los afortunados. Si no lo sintió como nosotros, somos más afortunados, porque hace unos minutitos, para ser exactos, a la 1:03, el Sismológico Nacional ya reportó, acuérdense, es preliminar la magnitud, un sismo de 5.6 en Ometepec, Guerrero, ahí fue el epicentro, y Daniel Magaña tiene información porque él está en las calles de la Ciudad de México. Aquí somos demasiado sensibles en este tema. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Fabiola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este sismo del cual pues referías en las costas de Guerrero, pues no se activaron las alertas sísmicas en la capital, por lo que pues algunas personas lo sintieron. Nos ubicamos aquí en la zona de pues la Avenida Universidad y Río Miscuac, en donde pues se ubica el Hospital Regional Adolfo López Mateos, en donde pues no se aplicaron los protocolos debido a que no hubo alerta sísmica, no se aplicaron los protocolos de protección civil. Únicamente tenemos información que helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, los llamados Cóndores, están haciendo sobrevuelos, pero no se tienen mayores afectaciones en la capital después de este sismo en las costas de Guerrero, así que pues prácticamente un día habitual. Las personas formadas, personas de la tercera edad aquí esperando pues ser atendidas, pero bueno, pues te reitero, pues en calma la actividad en la capital del país. Y pues efectivamente cuando no suena la alarma hay menos pánico, menos tensión. A veces la alarma nos ya sobresalta, todos, yo creo no hay ciudadano que estemos muy sensibles al tema de la alarma, pero por ejemplo, la gente que sí lo sintió, se replegó, caminó, solo se observaron, ¿cómo fue su reacción?
Algunas de las personas que se acercaron a nosotros nos preguntaban, oye, tembló porque sentimos como que estaba temblando. Fueron pocas las personas que realmente percibieron esta situación y bueno, como dices, ya únicamente el sonido que emite la alerta sísmica, bueno, pues altera a muchas personas. Algunos de ellos, bueno, pues realizan sus actividades normales, pero en su gran mayoría las personas no percibieron el sismo de hoy. Sí habrá pues que destacar esta situación de, bueno, pues que fue en las costas de Guerrero, pero bueno, pues no se emitió una alerta sísmica y bueno, pues hay que recordar que en días pasados se ha estado pues revisando todo este sistema de las cámaras de videovigilancia en donde están los altavoces. Enfrente de este hospital, a 30 metros, bueno, pues se ubica una de estas pues zonas en las que se encuentran las cámaras de vigilancia, donde se encuentra la alerta sísmica y bueno, pues no emitió ningún sonido y bueno, pues aquí la actividad se está desarrollando con normalidad en torno a este hospital, la zona del Hospital Adolfo López Mateos. Pues muchísimas gracias, Daniel Magaña, por tu reporte. Vamos a estar pendientes porque pues justamente hace unas semanas han estado habiendo pues estos ensayos. Recuerdan que incluso notifican, va a haber un ensayo, vamos a hacer pruebas para que funcionen los altavoces. Pues seguramente habrá más información de qué fue lo que pasó, por qué no funcionaron los altavoces en esta ocasión. Así es, y bueno, pues muchos de los pacientes dicen, ay no, entonces no estaba mareado, sí estaba temblando, pero bueno, pues afortunadamente pues ha ocurrido con calma el sismo aquí que se percibió en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Daniel. Buena tarde. Pues usted lo sintió. Yo afortunadamente no. ¿Usted, doctor? No, tampoco. Qué bueno, pero vamos a estarle informando, por eso estamos en vivo. No se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma. Acuérdense que estamos platicando del cáncer, los tipos, el diagnóstico, los síntomas, el tipo de tratamientos. La pregunta que todo el mundo nos hacemos es si hay cura o no. Y gracias por sus preguntas, muchísimas gracias de verdad. Me preguntaron, espero decirlo bien, doctor, si existe o cuáles son las diferencias, si se cura o no, cuál es el tratamiento del cáncer, así me dijeron, Hodgkin o hodgkiniano. Sí, son generalmente los linfomas, los tumores propios de los ganglios linfáticos, los dividimos como de Hodgkin o no Hodgkin. Esto lo único que nos dice es que hay los de Hodgkin son muy específicos, que requieren en sí un tratamiento específico solo para ellos, y no Hodgkin, que son todos los demás linfomas, que se derivan de células de defensa, que están en el reservorio de ganglios linfáticos. Estos, de hecho, son los tumores sólidos, bueno, medio sólidos, más curables que existen con quimioterapia o algunos incluso con ciertos tipos de trasplante de médula ósea. Ah, o sea, ya está la respuesta. Si hay curas, son tratables, es una forma entonces de identificarlo, no es como el decir cáncer de mama, es como un tipo de... Exactamente, es como decir cáncer de mama tal y cáncer de mama tal, es lo mismo Hodgkin y no Hodgkin, para saber, esto es algo que nos dice el patólogo cuando lo ve, para saber qué tipo de tratamiento, porque se tratan de formas muy distintas. Ahora, le hago esta pregunta como a lo mejor un paciente. ¿Importa saber el término correcto, si es Hodgkin o no Hodgkin, o eso como paciente me sirve, no me sirve, me ayuda, no me ayuda, me mortifica? No, lo importante es que tu oncólogo lo sepa, o sea, Okay. Eso es a final de cuentas lo más importante, y sobre todo el paciente que sepa qué tipo de tumor tiene, porque muchas veces pueden tener un accidente por cualquier otra cosa y llegan y dicen estoy recibiendo quimioterapia y no saben ni de qué tumor ni de qué tipo. Tener una idea más o menos de lo que se está dando la enfermedad, para que en un caso de emergencia un médico que no te conoce a fondo pueda más o menos entender o pueda inferir qué es lo que estás recibiendo. Doctor, hace ratito nos hablaba de los tipos de cáncer que hay, y un poco estos que se oyen de repente más temerosos, más agresivos y con más miedo, que es las leucemias, del mieloma, los linfomas. Y cuando dijo son como líquidos y penetran por la sangre, me asusté y yo le pregunté, ¿y eso es difícil? ¿Esos no se curan? De hecho, justo algunas leucemias, porque también las leucemias abarcan muchos espectros de la enfermedad,
pero varias leucemias, sobre todo las leucemias que dan a gente joven, a los niños, y algunos tipos de leucemias que tienen una alteración genética específica son de los tumores que son más curables, algunos con quimioterapia y trasplantes, algunos con terapias biológicas dirigidas, que es decir, a inhibir algo específico que presenta el tumor. Y el mieloma múltiple, que en general si llega a ser un candidato a trasplante y se puede trasplantar, pues prácticamente ese paciente puede estar curado. Y los otros, los que nos platicaba al principio, pues el cervicouterino, en el caso de las mujeres, el de próstata, en el caso de los hombres, también hay diagnósticos que nos dan una luz de esperanza. De hecho, sí. De hecho, justo esos dos tumores que qué bueno que mencionas juntos, son tumores de crecimiento muy lento. Esos podemos encontrarlo, por eso la importancia de la citología cervical, el famoso Papa Nicolau en mujeres y el antígeno prostático y la revisión con el urólogo en los hombres, porque son tumores que si encontramos temprano, la mayoría se pueden encontrar tempranos antes de que den muchos síntomas, se pueden tratar con cirugía, con quimioterapia o con radio y el paciente prácticamente está curado y generalmente no vuelven a desarrollar la enfermedad por un largo tiempo. Ajá, doctor, una información que lo sé por ser mujer es que nosotras tenemos que estar yendo al ginecólogo a hacer el Papa Nicolau. La recomendación, no sé si haya cambiado, es que es un año. O sea, lo más que te puedes tardar en ir a hacer una revisión del Papa Nicolau es un año. En el caso de los hombres, esta revisión del antígeno prostático, ¿a qué edad y con qué frecuencia? ¿Es como el Papa Nicolau que nosotros tenemos que hacerlo cada año? De hecho, la recomendación, el problema es que hay muchos como órganos muy grandes internacionales que regulan las recomendaciones que se hacen, pero en general, tanto los europeos como los americanos, que son las organizaciones más grandes, ellos están de acuerdo que iniciar a los 45 a 50 años es un buen momento. ¿Y de qué va a depender esta revisión? Dependiendo al principio, sobre todo en menores de 50 años, de qué tanto salga el valor del antígeno. Si sale muy bajo, se puede espaciar incluso a 3 años. Si sale dentro de ciertos rangos esperados, se puede hacer cada 2, pero ya a partir de los 50 años, generalmente se hace una vez al año. Y lo importante, que eso yo creo que a lo mejor se ha olvidado un poco, es que el antígeno prostático necesita ir acompañado de un tacto rectal por el urólogo. O sea, esa revisión está en conjunto. Si no está inconclusa, y el antígeno prostático específico puede elevarse a veces por cosas transitorias, por hacer ejercicio, por un golpe, por infecciones urinarias. Entonces, necesita a fuerzas una valoración por el urólogo para descartar que lo que tenga el elevado antígeno no sea en realidad algo benigno. Oiga, doctor, y eso es súper importante. Por ejemplo, a los mayores de 50 años recomendamos hombres cada año. De verdad, quiten ya esos prejuicios, es su salud. ¿Qué importa más? Su salud, su bienestar, que al prejuicio de ir con el urólogo, de hacer esos exámenes. Y no necesariamente por el tema pues, del examen del urólogo, sino también porque los hombres casi no procuran su salud, ¿no? Son los que, no, yo me aguanto, no, yo no siento nada, yo no voy a ir al doctor, ¿cómo para qué? O sea, eso es, no. Y por otro lado, los que dijo menores de 50 años, ¿en qué rango? Generalmente empezamos de 45 años. No hay necesidad de pedirle a una persona menor que tome un antígeno porque la probabilidad de que tenga un tumor de próstata que está muy asociado a la estimulación hormonal por mucho tiempo va a ser extremadamente baja. Otro, a ver, que nos dijo, el cáncer que le da a los dos para ir ayudando, el cáncer de pulmón. ¿En qué etapa podemos tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento? El cáncer de pulmón, como te mencionaba, es el más letal, o la mortalidad más alta de cualquier tumor en ambos sexos es por cáncer de pulmón. Y el problema justo es que cuando los encontramos, cuando da síntomas, la tos crónica, tos con sangre, que nosotros le llamamos hemoptisis, eso ya son tumores avanzados, ya son tumores que están tomando el pulmón completo, los dos pulmones, tienen mucha enfermedad ganglionar, que no es posible hacer una resección, no es posible dar tratamiento curativo y lo único que nos queda es quimioterapia o terapia dirigida o inmunoterapia. Un paciente ideal generalmente de cáncer de pulmón temprano es algo que se encuentra por uno de estos famosos check-ups. Le hacen una placa, se encuentra un nódulo, se hace una tomografía, se encuentra, se quita y entonces sí, ese paciente tuvo un diagnóstico temprano y está fuera de peligro, pero ese porcentaje es muy bajo.
Híjole, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir aquí en Punto y Comba, no le cambie, porque vamos a regresar con este tema específico del cáncer del pulmón y qué pasa si en esta ocasión si el cigarro influye o no influye, o es un factor que aumenta más el riesgo. Y lo invito a que participe con nosotros en @puntoycoma_tv. ¿Sabías que hay diferentes tipos de cáncer según el sexo? Ahí están los porcentajes. Sí, no, efectivamente somos los que pues no sabíamos de estas diferencias, así que acompáñenos, pregunte, aproveche, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros y antes de irnos a la pausa estábamos hablando del cáncer de pulmón, recuerden que es de los más letales, nos los explicó el doctor y ese pues les da a los dos, es decir, no distingue ni sexo, ni supongo que edad, ni nada. El cigarro. El cigarro creo que es el mayor factor de riesgo, como te mencionaba, no solo para el cáncer de pulmón, está relacionado con muchas neoplasias, pero sin duda alguna el estar consumiendo tabaco, el cigarro tiene además muchas más sustancias, cadmio, formaldehído, que hace que sea todavía más tóxico, pero incluso el riesgo no disminuye por fumar pipa o fumar tabaco. La exposición crea una irritación crónica en el epitelio, o sea, dentro del pulmón, y esa irritación, el tener una inflamación crónica, hace que las células estén en más riesgo de mutar eventualmente. Eso es lo que genera el tabaquismo. ¿Qué te va a llevar a desarrollar cáncer? Que tengas algún factor predisponente, alguna mutación predisponente que tú a lo mejor no conoces, y eso explica por qué todos conocemos a alguien que nos dice, él fumó 50 años y nunca le pasó nada, y como alguien que nunca ha fumado le da cáncer de pulmón. Entonces, sí es un factor de riesgo, pero como mencionamos al principio, el no tener el factor de riesgo tampoco te excluye de desarrollar la neoplasia. Doctor, aquí me mandan una pregunta, sí. Justo eso, ¿qué hay de los fumadores que conviven o convivieron con fumadores? ¿Les puede dar cáncer de pulmón? Es una pregunta que hace Conchita. Sí, los fumadores pasivos están en riesgo, pero también depende mucho de la cantidad de exposición que tuvieron. Es decir, vivir constantemente con una persona que fuma dentro de la casa, no abre las ventanas y es un fumador, lo que decimos un fumador fuerte, un heavy smoker, que son más de una cajetilla diaria. O sea, esos sí tienen un riesgo. Para nada se compara con el riesgo de los fumadores. O sea, el riesgo de fumador pasivo se ha demostrado que también puede generar enfermedades inflamatorias del pulmón, no tanto tumores, pero también te sube un poco el riesgo en comparación con la población general. Ahora, vamos a la segunda parte de esta historia. Ya me diagnosticaron, ya me dijeron que es cáncer. Como usted dice, es difícil, parece que ahí se acaba el tema y no te escucha. Compártenos, doctor, tus experiencias cuando tienes que dar esa noticia. Claro, generalmente después de la palabra tiene que ir acompañado un plan de tratamiento, qué vamos a hacer para que no sienta el paciente que le estamos dando una sentencia de muerte. O sea, generalmente decimos, tienes un tumor de tal tipo, es tratable, hay que empezar a movernos para empezar a darte quimioterapia, radioterapia, o si es muy temprano, yo mismo te mando con el cirujano oncólogo para que te empiece a planear. O sea, hay que tratar de llevar al paciente y eventualmente ese paciente va a regresar en una semana con unos nuevos estudios a consulta y ya con el diagnóstico ya un poco procesado, ya va a estar un poco más abierto a las opciones. También es comprensible que en ese momento es una noticia que nadie quiere escuchar, también por eso es un poco el miedo de ir al oncólogo, porque como automáticamente ir te va a diagnosticar algún tumor, pero sí es muy importante hacerlo por partes y además es importante que los pacientes no vayan solos a ese tipo de consultas, que tengan algún familiar, algún apoyo con el que podamos un poquito hacer una red de apoyo durante el tratamiento que va a tener el paciente. Doctor, ¿te ha pasado o conoces casos o les ha pasado que te dan das el diagnóstico y la gente se va y ya no regresa? Sí, claro, creo que es algo común. Muchas veces van a buscar una segunda opinión de alguien que les diga que esto no es verdad o que es algo distinto. Y en otras ocasiones que es menos común, la famosa medicina alternativa. Me acuerdo que es algo que los pacientes creen que es una buena opción y pues muchas veces la prefieren porque
hay una mala fama de lo que hace la quimioterapia, de lo que hace la radioterapia y de en sí de lo que es la enfermedad. Entonces ellos quieren buscar algo no invasivo, que no sea agresivo y pues alguien les dirá que tiene las mismas probabilidades de respuesta. Cuando se van a buscar una segunda opinión y regresan confirmando esa segunda opinión, esto es importante porque mucha gente tenemos miedo en eso, en buscar segundas opiniones y regresar con ustedes. Ustedes como médicos se enojan por haber ido a consultar a otra persona. Es que dicen, es que si consultas a otro y regresas, te va a decir el doctor, claro, no me creíste y ya no te va a tratar igual. ¿Es cierto o no es cierto? No. ¿Te enojarías si me dices tú y voy con otro, resulta que sí, te digo, ay, pues sí? ¿Te enojas? No, para nada. Creo que de hecho es un derecho universal del paciente, buscar una segunda opinión. Si no estás convencido, si de verdad tú crees que es otra cosa, por más que yo te dé las razones, no te voy a convencer. Entonces, creo que es una buena opción ir a buscar a alguien más. También hay veces en que la relación médico-paciente, algo de uno de los doctores que no te cayó bien, y eso es una razón válida para cambiarlo, porque es un médico con el que vas a estar en contacto mucho tiempo, que vas a depender mucho de él y van a tener una relación muy estrecha. Entonces, si de entrada, como cualquier persona, alguien no te cae bien, puedes buscar otra segunda opinión. Y para nada yo no conozco ningún médico con los que yo trabajo que tenga algún resentimiento por el paciente que fue a checar y regresa. Al contrario, nos alegra que nos hayan vuelto a escoger y que nos tengan la confianza para dirigir su tratamiento. Perfecto. Ahora, tercera parte, el tratamiento. Entonces ya vimos causas, factores, ya vimos diagnóstico, ahora tratamiento. Acabas de hablar de dos palabras que nos hacen así. Una, terapias alternativas y la terapia, digamos, de la medicina, de la ciencia, Exactamente, lo común, ¿no? Lo común, exactamente, a la medicina alópata. Ajá. No, pero me refería a todo lo que son las radiaciones. Claro. El conjunto de los tratamientos, sí, es muy importante que los pacientes sepan que los tumores, cualquier tipo de cáncer, puede ser tratado generalmente en conjunto por 3 especialidades, que son los oncólogos médicos como yo, que son los que administramos quimioterapia y generalmente guiamos un poco el tratamiento, los cirujanos oncólogos, que son muchas veces los que hacen las resecciones al principio o después de la quimioterapia operan al paciente, y los radiooncólogos, que son los especialistas en dar radioterapia específico con quimioterapia o solo la radioterapia, dependiendo de qué tipo de tumor y el grado. Y ¿está bien acompañar eso además si yo me voy y me tomo todos los tés y todos los jugos que me recomienden mis amigas? Sí, el problema de la medicina que no está, digamos, adecuadamente fundamentada, de la medicina alternativa, no es que nosotros tengamos algo en contra, no es que generalmente es como no le digo al doctor porque siempre me va a decir que no. Nosotros somos muy abiertos, ya hay, dependiendo también del tipo de tumor y ciertas cosas, que no tenemos ningún problema en que la usen. De hecho, hay estudios que dicen que los pacientes que están con terapia psicológica, que van a acupuntura, que hacen algún tipo de meditación, tienen mejores respuestas, sobrellevan mejor el tratamiento. El problema de esto es que hay medicinas, sobre todo cosas tomadas, cosas inyectadas, que pueden ser muy tóxicas, que no tienen una valoración, no están hechas por, digamos que una farmacéutica, que a lo mejor la gente dice, bueno, es que está sesgado, pero ellos hacen ensayos, publican sus resultados y nosotros podemos ver si sirven o no las moléculas. Entonces, cosas inyectadas, cosas tomadas, ahí es donde ya nosotros empezamos a ser un poquito más precavidos, porque he visto pacientes personalmente que por usar cierto tipo de terapias alternativas han fallecido y pacientes que tenían oportunidad estaban en una parte de ser curados. Oiga, doctor, por ejemplo, yo me voy a poner en el papel del acompañante porque si sé que tengo el diagnóstico, quizás estaré muy aprensiva, quizás estaré muy mortificada, tendré miedo y el miedo nos paraliza, ¿no? Entonces yo soy la metiche de al lado, ¿no? La que acompaña al paciente y le digo, bueno, sí, doctor, pero si junto con este tratamiento de quimioterapia y estas radiaciones, quizás yoga y meditar me ayude porque calmará las emociones de mi familiar. ¿Eso sí se vale? Eso sí se vale, no tenemos ningún problema. Que la gente medite, que haga grupos de ayuda, que haga generalmente alguna actividad que le ayude a liberar estrés. Estamos totalmente a favor. Con cosas naturistas, yo soy de la idea siempre que mientras me manden qué son, para que yo lo pueda investigar y les diga que no hay problema,
adelante. Por ejemplo, eso, ya entendí, no puedo tomarme ninguna pastilla ni inyectarme nada que no sepa, que no sea, aunque se me digan, es naturista 100%, lo hizo alguien del Poli, que ojo también con eso. Hay muchos chicos del Politécnico que están haciendo todo su esfuerzo y toda su investigación, pero ellos tienen protocolos y hay gente que pone tienditas en la esquina como si fueran y les pone del Poli. Y ojo, no necesariamente son del Poli ni son los alumnos, también tengan mucho cuidado con eso. Lo que se hace en el Poli es distinto a lo que también surgen en cada estación del metro. He visto tiendas naturistas con miles de productos. Por favor, también hay piratería y hay productos patitos en esos productos. Tengan solo precaución. Entonces ya no me tomo nada ni me inyecto eso. Pero sí puedo acompañarlo con a lo mejor el té de jengibre o el betabel o el brócoli. Ya ven que dicen que el brócoli es muy bueno, ¿no? No, hay cosas que no hay ningún problema. Sin embargo, hay ciertas cosas que a lo mejor uno creería que no hacen daño. Cuando usamos ciertos tipos de terapias, hay jugos, los jugos cítricos disminuyen la absorción de esa terapia. O ciertas cosas como la cúrcuma o el ácido fólico o antioxidantes pueden disminuir el efecto terapéutico de la quimioterapia. Entonces, por eso sí queremos saber qué están tomando. Muchos suplementos a veces no hay ningún problema. Hay unos que sí pueden disminuir el efecto o que pueden potenciar la toxicidad de alguna quimioterapia o radiación. Entonces, por eso es sobre todo que queremos saber qué toman, no porque queremos vigilarlos ni que negar cosas, pero solo para saber que no vaya a interferir en el tratamiento. ¿Ya escucharon? O sea, cómo es importante. O sea, no es que sean nuestros papás y nos están cuidando qué comemos o no, es, a ver, lo que te estás tomando puede inhibir el tratamiento que te va a ayudar, que te va a salvar. Entonces, nada más es consultarlos, ¿verdad, Claro. doctor? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahorita ya leo sus preguntas, es que las estoy buscando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahí está @puntoycoma_tv. ¿Sabías que hay diferentes tipos de cáncer según el sexo? Participa. Qué bueno que sigue con nosotros, gracias por acompañarnos. Aquí voy a leer uno de los mensajes, este lo agradezco mucho. Francisca nos dice, tal vez ha llegado el momento en que todos los medios, todos dediquen espacios permanentes con información médica, pero con lenguaje que la gente entendamos, así como el que ustedes están presentando hoy sobre el cáncer, pero este mérito pues es el del doctor Guillermo, porque nos estás explicando de verdad con mucho detalle y mucha precisión. Y también me están preguntando, doctor, si ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de las quimioterapias? ¿Por qué son tan temidas? Yo creo que pues, generalmente es por una mala fama, ¿no? O siempre vemos una película o alguna serie y trae al paciente en quimioterapia que lo trae vomitando, está todo desnutrido, está calvo. Y si bien hay unas quimioterapias que sí provocan la caída del pelo por efecto adverso, la mayoría de estos síntomas ya tenemos drogas muy nuevas para controlar la náusea, para controlar la fatiga. En general los pacientes no se la deben de pasar mal, o sea, evidentemente no es como cualquier antibiótico, pero tenemos cosas para que los pacientes estén bien. O sea, creo que hay todavía un poquito como de estigma sobre la quimioterapia, sobre la radioterapia y también las reacciones adversas. Es muy importante entender que entre un tumor y otro tumor el tratamiento es abismalmente distinto, incluso a veces el mismo tumor tiene subtipos patológicos en los que va a cambiar, entonces por lo tanto el efecto adverso de una persona y de otra va a ser muy distinto. Es decir, así como evolucionaron también las insulinas para la gente que padece diabetes, por ejemplo, ya no tienen todos esos mitos de los daños que provocaban, ahora hay unas de nueva generación. Podemos decir que también ya hay tratamientos de nueva generación y otros medicamentos que acompañan a inhibir los síntomas molestos. Claro, tratamientos muy nuevos para inhibir la náusea, para inhibir la fatiga y sobre todo tratamientos muy nuevos en oncología. De hecho, esa quimioterapia que nosotros decimos citotóxica, que es decir, que destruye células, la seguimos usando, sigue siendo la base de nuestro tratamiento, pero alrededor de un 40% de los pacientes ya tiene terapias biológicas, la famosa inmunoterapia, anticuerpos, que las toxicidades son mucho menores, no tiran el pelo, generalmente no causan náusea y provocan mucho y dan mucho beneficio al paciente. Doctor, hace rato en uno de los cortes me explicaba que a veces sí, cuando se detecta temprano y está en un órgano ese tumor, si empiezan con lo voy a decir como lo entiendo yo, una radiación fuerte, así, potente, pueden tener mucho más éxito. Claro, generalmente cuando tenemos un paciente con un tumor local, es decir, que sigue en el órgano y no se ha salido de ahí, generalmente hacemos un manejo multidisciplinario.
Usualmente damos quimioterapia antes, se opera y después le dan radio, o le damos quimioradio y se opera. O sea, somos un poquito más agresivos en el tratamiento porque es un paciente que tiene la esperanza de terminar con ese problema, de llegar a un periodo libre de enfermedad y a lo mejor olvidarse por muchos años o por el resto de su vida ese tratamiento, que no es el mismo abordaje que tomamos con personas que tienen tumores ya metastásicos, o sea, fuera de los órganos que originaron el tumor, donde ahí lo que queremos es mejorar calidad de vida, controlar síntomas, y por eso podemos ser un poquito más tranquilos con el tratamiento. Pues durante el programa estuvimos pasando los datos del doctor, toda la información, teléfonos donde lo pueden encontrar. Si no tuviste tiempo de verlos, en nuestras redes sociales, en facebook.icoma.tv y en Twitter, @.icoma_tv, también van a subirlos. Los productores ya me dijeron van a subir los datos. Y también, si te vas a YouTube, buscas Excelsior TV, buscas el programa .icoma y ahí también va a estar, se sube el programa más tarde. Ahí lo pueden ver para que puedan tomar los apuntes y darle pausa y volverlo a repetir las veces que sea necesario. Los invitamos y, doctor, muchísimas gracias, de verdad nos quedó muy claro, una explicación muy sencilla, yo me quedé con eso. Consultemos, de verdad no tengamos miedo a preguntarle todas nuestras dudas, todas nuestras opciones y, como dijo, el acompañamiento, ¿verdad? Un placer, muchas gracias por la invitación. El doctor Guillermo Martos, oncólogo, muchísimas gracias a ustedes. Quédense en Excelsior Televisión, en la programación vienen los titulares de la tarde con Gaby Plaseca.